Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él venció y resucitó, y sobre la muerte venció, nada me separará. Y mi escudo y tú me sostienes, y sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún en tormentas o tempestad, y tú estás conmigo, y sé que me amas, y sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, y sobre la muerte venció, nada me separará.
camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. ¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? Hoy día jueves, donde normalmente celebramos nuestra reunión de oración, hoy día estamos dándole un énfasis distinto, porque estamos entrando en esta Semana Santa para conmemorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para conmemorar también su resurrección el próximo domingo. Y todo el mundo cristiano se reúne precisamente para vivir estos momentos. Y sobre todo hoy día, ¿verdad? La civilización, la humanidad, se reúne en torno a este sentimiento, a este suceso que marcó para siempre la historia humana. Increíblemente, cuán relevante es precisamente ahora entender el sacrificio de Cristo. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 dice que podemos precisamente acercarnos confiadamente a propósito de Jesucristo, confiadamente al trono de la gracia de Dios, donde podemos encontrar la gracia y la misericordia y el oportuno socorro cuando más lo necesitemos. Jesucristo, aquel que fue crucificado, aquel que fue inmolado, aquel que derramó su sangre hace 21 siglos atrás, aquel que venció la muerte, aquel que venció el pecado, aquel que resucitó, hoy día, ni más ni menos, es la prueba objetiva y concreta de la obra de Dios, del acercamiento, de la restauración, de la redención de Dios por reencontrarse con sus criaturas. Y hoy día, ¿cuánto necesitamos eso? Por eso que esta Semana Santa tiene una particularidad. El mundo, la humanidad clama a este Dios. Y la misma Biblia dice, y Jesús lo dijo ahí en Juan, que no hay otro camino para llegar a Dios que no sea a través de Él, el Hijo de Dios. Y quiero leer a continuación un pasaje en el capítulo 27 de Mateo y compartir con ustedes unas 2 o 3 reflexiones sobre esta crucifixión de nuestro Jesús, de nuestro Señor. Cómo finalmente se cumplió en Él todas las más de 200 profecías contenidas en el Antiguo Testamento, que se hicieron realidad en aquella tarde, ahí en Jerusalén, cuando Él fue crucificado. Dice Mateo capítulo 27, del versículo 32 al 46. Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes, y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú, que te destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo, y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde,
toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Señor, en el nombre de Jesús, guíanos en esta reflexión, sobre todo, mi Señor, para abrir nuestro entendimiento, fortalecer nuestra fe, de tal manera, Señor, que podamos en esta noche ser fortalecidos por esta palabra, animados, Señor, en un contexto tan excepcional, donde la humanidad vive, Señor, una tragedia que no ha podido contener y que solo ha evidenciado su fragilidad y su necesidad de tu intervención milagrosa. Nos encomendamos a ti, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por Jesucristo y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quería centrarme en esta tarde, en esta noche, queridos, en esta expresión de Jesús. ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ustedes saben que Jesús pronunció 7 frases en la cruz, ¿no? Una de ellas fue esta. Y quise referirme a esta frase en el día de hoy porque experimenta la soledad, experimenta el aislamiento. Es increíble cómo Jesús, ¿verdad?, vive el quiebre en su intimidad y en su relación con su Padre. ¿Por qué me has desamparado? Jesús definitivamente, ¿verdad?, experimentaba la soledad, experimentaba el aislamiento, por cuanto desde el comienzo de su ministerio, Él señaló, no sé si usted se recuerda el pasaje ahí en Lucas capítulo 4, Él señaló que el Espíritu de su Padre estaba sobre Él y que lo había ungido definitivamente, ¿verdad?, para hacer lo que debía hacer. Si usted se recuerda, en ese pasaje de Lucas capítulo 4, dice: el Espíritu del Señor, estoy leyendo Lucas 4, versículos 18 y versículos 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esto Jesús lo leyó, ¿verdad?, de una profecía de Isaías en el capítulo 61 y lo hizo en una sinagoga ahí en Nazaret. Incluso él lo dijo, ¿no? Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Le dijo a las personas que estaban en la sinagoga. A los 2 o 3 años después, este mismo Jesús que dice: el Espíritu del Señor, mi Padre está conmigo, su presencia, ¿verdad?, me ha ungido. Estoy con su autoridad y con su respaldo. Su Espíritu mora en mí para hacer lo que tengo que hacer. Hoy día, en esa cruz, a los 2 o 3 años después, Él dice: Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has abandonado? Y esta expresión hoy día tiene una relevancia tremenda. Y tiene una relevancia tremenda, queridos, porque, como dije al comienzo, es la experiencia de Jesús ante el abandono, ante el aislamiento, ante la soledad. Aquel que lo había sustentado, aquel que lo había guiado, aquel que lo había fortalecido. Usted sabe que Jesús ocupaba muchas horas en oración, en ayuno. Ya no estaba. El escenario había cambiado absolutamente, ¿no? Su padre lo había abandonado. Es de particular importancia, ¿verdad?, entender esto, porque si hay alguien que hoy día puede comprender este sentimiento de indefensión, este sentimiento de soledad, este sentimiento de aislamiento, ¿verdad?, que de repente embarga el corazón de la humanidad,
embarga los sentimientos del hombre y de la mujer en este tiempo, ¿verdad? Este concepto, ¿verdad?, de, de- de distanciamiento social, definitivamente, de estar y no estar, de reunirnos, ¿verdad?, o de encerrarnos. Jesús vivió un crudo aislamiento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quiero insistir en este punto porque si hay alguien que puede entender, fíjense, y que lo experimentó de una manera tan brutal y tan cruel en la cruz del Calvario, es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que incluso nosotros encontramos en pasajes en Hebreos, ¿no?, donde se nos señala, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 17, dice: por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Y un poquito antes, ¿verdad?, en el versículo 14 de este Hebreos 2, dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Es decir, él vive la experiencia humana del aislamiento, de la soledad, del abandono de su padre, porque él vivió, ¿verdad?, la condición humana, de tal manera que si hay alguien que él puede entender muchos de los sentimientos que hoy día tenemos y experimentamos, es Jesucristo. Hasta el último minuto, hasta el último segundo de su vida humana, él vive intensamente esta condición humana, de tal manera que él puede entendernos, él puede ayudarnos, él no nos juzga. Si usted siente soledad, si usted siente abandono, si en algún momento, ¿verdad?, esos sentimientos hacen presa de usted, quiero decirle que si hay alguien que entiende perfectamente lo que usted siente, piense o piensa, es Jesucristo. Lo experimentó en la cruz. Pero saben, en esta tarde yo quiero compartirles a ustedes cuáles fueron algunas de las razones por las cuales Jesús vivió esa experiencia de abandono de su Padre. Porque no nos olvidemos definitivamente que el contexto de todo esto es un plan de redención, un plan de salvación, un plan de restauración que Dios tenía a través de su Hijo. De tal manera, ¿verdad?, que esa condición en el tiempo de abandono, de aislamiento, ¿por qué me has desamparado?, estaba en un contexto, ¿verdad?, de una obra, de un propósito superior, ¿verdad?, que había en el Padre, que había en Dios a través de su Hijo, ¿verdad?, y que necesariamente hacía pasar a Jesús, nuestro Señor, su Hijo, por esa condición de abandono y de aislamiento. No era algo al azar. Dios no había perdido el control. Dios no había roto esa intimidad con su Hijo, ¿verdad?, por capricho, por un arrebato, porque Dios siempre está en control de todo. Hoy es exactamente lo mismo. Hoy es exactamente lo mismo. Dios no ha perdido el control. Y si bien esta fragilidad humana, ¿verdad?, que descubre absolutamente su indefensión ante un pequeño, ¿verdad?, organismo como un virus, debo decirte, humanidad entera, que Dios está en control de todo. Y de todo esto vamos a finalmente ver el propósito, que de a poco lo hemos ido entendiendo, definitivamente, pero Dios se va a glorificar, como lo hizo con Jesucristo en aquella cruz, a pesar de que su Hijo estaba sufriendo el abandono, su abandono. Y la primera razón, ¿verdad?, que quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, definitivamente es en ese momento, esa soledad que estaba viviendo Jesús es porque Él estaba llevando y cargando el pecado de todos nosotros. El Padre se había apartado de su Hijo, ¿verdad?, en esas horas de agonía y de angustia, porque Jesús estaba llevando y cargando el pecado de todos nosotros. Y la santidad de Dios, ¿verdad?, no podía aceptar
¿verdad? Ese pecado que estaba encarnando y llevando el propio Hijo, su propio Hijo, nuestro Señor, en la cruz. Hay pasajes, por ejemplo, en Isaías capítulo 53, versículo 12, dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, esto es parte de la profecía, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Habiendo él llevado el pecado de muchos, o en Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. O en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es decir, ¿verdad? La razón por la cual Jesús estaba viviendo el abandono y el aislamiento, después de haber estado tan íntimamente conectado, ¿verdad?, con su Padre, es porque en ese momento Él estaba llevando el pecado del mundo, nuestros pecados, ahí en el madero. Y la santidad de Dios no podía convivir, ¿verdad?, o intimar con ese pecado que llevaba Jesucristo. Y en esta misma lógica, ¿verdad? Y si adentramos un poquito más en la profundidad, ¿verdad?, de esta verdad que estoy compartiendo, ¿verdad?, y que está en la Biblia, lo que estaba haciendo Jesús era definitivamente sustituirnos. Ese lugar que Él estaba ocupando, definitivamente, era el lugar que nos correspondía a nosotros. Encontramos pasajes maravillosos, ¿no?, en la Biblia, sobre todo en Romanos, ¿no?, donde se nos expresa definitivamente que había una sustitución, es decir, Él estaba pagando el precio que nos correspondía a nosotros como humanidad, como hombres y mujeres pecadores, pagar. Por ejemplo, Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O en Romanos 6:6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. Fíjense la expresión de Pablo ahí en el capítulo 6 de Romanos, cuando él aborda, ¿verdad?, lo que es el bautismo. Él dice, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Es decir, ese acto cruel, ¿verdad?, sin piedad, que sufre el cuerpo, la humanidad de Jesús, definitivamente, ¿verdad?, era en sustitución a lo que nosotros deberíamos haber recibido. Nuestra vieja naturaleza, dice Pablo, fue crucificada con Él. O ahí mismo en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. De tal manera, ¿verdad?, que ese momento de soledad tenía un profundo sentido espiritual y teológico, ¿verdad? La santidad de Dios exigía definitivamente que fuese castigado absolutamente, ¿verdad?, el pecado del hombre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es decir, si usted revisa, ¿verdad?, el libro de Hebreos, se va a dar cuenta que hay todo un paralelo, ¿verdad?, fuerte entre todo el sacrificio que hacían, ¿verdad?, el pueblo de Israel en el tabernáculo, en el desierto, posteriormente después en el templo, a través de corderos, de machos cabríos, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad?, todos esos sacrificios y toda esa normativa, ¿verdad?, que había regido al pueblo de Israel por los pecados que ellos cometían, finalmente, ¿verdad?, se traducía en un solo pecado, en un solo cordero, en Jesucristo. Pero ya no solo, ¿verdad?, por los pecados del pueblo de Israel, sino que con una proyección absolutamente cósmica para toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él creyéramos tuviésemos vida eterna y fuéramos salvos. De tal manera, ¿verdad?, que increíblemente, y fíjese, Hebreos lo dice, Jesús estaba ocupando, ¿verdad?, el lugar sacrificial de aquel Cordero del Antiguo Testamento que definitivamente, ¿verdad?, sacrificaban los sacerdotes, a través de cuyo derramamiento de sangre eran perdonados los pecados. Y Hebreos lo recuerda así. Hebreos 9, ¿verdad?, del versículo 12 en adelante.
entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Logrando así un rescate eterno. La sangre, versículo 13, la sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Versículo 22 de Hebreos 9. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Jesús en ese momento no solo nos estaba sustituyendo, no solo, ¿verdad?, estaba cargando el pecado de nosotros. En ese momento, ¿verdad?, desde la estrategia y desde la revelación de Dios a través de su palabra, era ni más ni menos que el propio Cordero de Dios. Antes de él se habían sacrificado muchísimos, cientos de miles tal vez de machos, de corderos, cuya sangre, ¿verdad?, solo permitían purificar, ¿verdad? Y lo dice el versículo 13, ¿no? Una novilla rociada sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Pero ahora la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, ¿verdad?, que era sacrificado y derramada su sangre en esa cruz, ¿verdad?, definitivamente, dice el autor de Hebreos, ¿no?, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. La sangre que era derramada en esa cruz, cuando Jesús clama y dice, ¿por qué me has desamparado?, es que en ese momento, ¿verdad?, su sangre que, ¿verdad?, rociaba y caía de ese madero y que resbalaba por su cuerpo, definitivamente, ¿verdad?, era la sangre que necesitaba la naturaleza humana, que necesitaba la criatura humana, que necesitaba la humanidad para ser purificada, ¿verdad?, para ser perdonados sus pecados. Era un abandono con propósito, era un aislamiento que se insertaba en un plan superior al cual Jesús, el Hijo de Dios, se había sometido en obediencia por amor. Él de mutuo propio había entregado su cuerpo. Era el Cordero de Dios. Hoy día, si nosotros apreciamos a muchos que claman, que golpean, que piden ayuda a Dios, si hoy día nosotros apreciamos incluso, ¿verdad?, hombres importantes de investidura, ¿verdad?, gubernamental, presidencial, en fin, primeros ministros, que reconocen, ¿verdad?, y que llaman a la oración, es precisamente porque se abrió un camino. Si usted sigue leyendo lo que sucedió esa noche, ¿verdad?, o ese mediodía, porque esto fue a las 3 de la tarde, Jesús falleció a las 3 de la tarde, usted se va a dar cuenta que una de las cosas que ocurrió es que el velo que estaba en el templo se rompió. Es decir, un simbolismo profundo. De tal manera que al romperse ese velo, la humanidad entra al lugar santísimo, ¿verdad? Porque la sangre de Jesucristo nos hace justos. Porque el camino lo abre Él con su sacrificio, con su muerte, con su desgarro. Era parte del propósito. Si usted lee Juan capítulo 17, ¿verdad?, usted se va a dar cuenta que ahí en Getsemaní, cuando Jesús ora a su Padre, esas últimas horas antes de que lo viniesen a apresar, ¿verdad?, Él está consciente, ¿verdad?, del proceso que está viviendo y las horas y minutos que aún le quedaban por vivir. Padre, ha llegado la hora, versículo, ¿verdad?, 1 del capítulo 17, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Él estaba absolutamente, ¿verdad?, dispuesto. Tanto es así que Él dice más adelante, ¿no? Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia
con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. ¿No? Antes de que el mundo existiera. Y un poquito antes dice, he llevado a cabo la obra que me encomendaste. No era una expresión de rabia, no era un sentimiento de frustración de Jesús. ¿Por qué me has abandonado? Desde el comienzo, incluso Él se lo enseña a sus discípulos. Todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo, es lo que su Padre le dijo que dijera. Es lo que su Padre le dijo que hiciese. En una oportunidad en Juan capítulo 5, versículo 19, Jesús le dijo a sus discípulos, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. O en el capítulo 6, versículo 38 de Juan, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. De tal manera, querido, que cuando Él clama, ¿por qué me has abandonado?, ¿verdad? No hay una crisis, una ruptura, sino que es su condición humana que vive, ¿verdad?, esa limitación, finalmente, de verse en la realidad de este plan y de este propósito que Él conocía, al cual Él se había entregado, porque para eso Él había venido. Tanto es así, ¿verdad?, que en el relato que hace Isaías, ¿verdad?, de este Cordero de Dios, Isaías dice que este Cordero de Dios, y se los quiero leer en el capítulo 53 de Isaías, ¿verdad?, Él dice que Él enmudeció, ¿no? Él guardó silencio, ¿no? No había, dice, lo vamos a leer, creció en su presencia como vástago tierno. Isaías 53, versículo 2. No había en él belleza ni majestad alguno. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Versículo 4. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. No. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Versículo 7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Porque había un plan de redención. Hoy día la humanidad se puede acercar a Dios a través de Jesucristo. Cuando Él vive ese momento, ¿por qué me has desamparado? Era por eso, para que hoy día la humanidad clame a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Él. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Él ya estaba proveyendo la salida para la humanidad, ¿verdad?, de lo que iba a suceder 21 siglos más adelante, en virtud de la pandemia que ha desnudado la fragilidad, la torpeza, la vanidad, ¿verdad?, de este hombre que ha rechazado sistemáticamente a Dios. Hoy el camino está hecho, porque en ese entonces, hace 21 siglos atrás, Jesús abrió el camino en la cruz del Calvario. Y Él experimentó el dolor, el quebranto, el aislamiento y la soledad, cuando cargó en ese madero nuestros pecados, cuando derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Hoy día la humanidad tiene el camino abierto para clamar misericordia. Por eso esta Semana Santa, hermano, vívala con intensidad y con gratitud. Gracias, Señor, por tu sacrificio, porque por tu sacrificio hoy día podemos acercarnos a tu trono de gracia. Y tú viviste esta condición humana, y tú sufriste, y tú fuiste herido y molido. Y esa condición humana te permite entendernos ahora, Señor, lo que hoy día sufrimos. ¿Acaso no hay amor de Dios en todo esto? ¿Acaso no hay amor de Jesucristo en todo esto? Si hay algo que la humanidad tiene, tal vez no sea el fármaco o el antídoto, el remedio,
pero tiene la presencia de Dios, la misericordia y la gracia de Dios, tiene la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tiene la intercesión de Él en el trono de gracia de Dios, ¿verdad? Que intercede, aboga por nosotros, por la humanidad, por sus criaturas. Dele gracias a Dios por este sacrificio. Glorifíquelo y adórelo, porque si bien ese momento fue un momento de crisis en su vida, de abandono y de aislamiento, había un plan y un propósito que hoy la humanidad, tal vez como nunca, ¿verdad?, puede disfrutar solo por la gracia de Dios. Gracias, Señor. Recibe esta palabra, Señor amado, de gratitud, de adoración, de alabanza, por entender de una manera tan distinta, Señor, en el día de hoy, ante la realidad, Señor, de esta crisis mundial, lo que significó el sacrificio de Jesucristo. Bendice a mis hermanos, fortalécelos. Señor, eres maravilloso. Qué tremenda bendición saber que podemos llegar a tu presencia por este acto y este sacrificio, por esa sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, tu Cordero Pascual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les anime, ¿verdad? Y sigamos en oración y en comunión. No deje de orar, no deje de ayunar. Un abrazo a la distancia. Dios es con nosotros. Amén. Gracias. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo quiero esa cruz donde murió mi Jesús, y por salvar al más vil pecador, hoy yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, a mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Y pues en ella llevó el Cordero de Dios en mi pecado y mi condenación. Yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi
que en vez de